Vale, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que más o menos puede venir en el examen. Les preparé un documento con preguntas abiertas que me gustaría que pudiéramos ir observando y ir checando entre todos, ¿les parece? Si ustedes tienden a bien realizar la búsqueda de cada una de ellas, les puede servir para su, pues para preparar su examen, ¿sale? En este caso estoy presentando la parte inicial, la guía de examen del primer parcial. Recordemos que se vieron 4 pruebas. Técnicamente vamos a hacer una exploración de las primeras 3, ya que Frostig no nos ha dado tiempo de poder realizarla, ¿vale? Y bueno, vamos a ir poco a poco, ¿sale? ¿Qué les parece? Creo que esto lo cambio como de posición. Bueno. ¿Se acuerdan de Alfred Binet? De las preguntas que vendrán dentro del examen, vamos a encontrar nombres, ¿sale? Dentro de estos nombres hay uno muy popular en las aportaciones que hacen estos psicólogos a la psicometría, entre ellos Alfred Binet. ¿Quién se acuerda más o menos de las aportaciones que hizo Alfred Binet a la disciplina? Sí, Andrea. Lo del test de algo de rendimiento escolar, ¿no? Algo así. Ok. ¿Dónde más han escuchado el término Binet? ¿No es un tipo de método para calificar algo así Ay, no me acuerdo, creo que venía en la lectura que una vez nos dejó, pero ya no lo tengo tan fresco. Recordemos eso, vamos a encontrar algunas preguntas del primer capítulo del libro, ahorita les digo, del libro que está colgado en plataforma, ¿va? Del instrumentos para la evaluación. Ahí nos mencionan algunos hitos históricos que hay que intentar recordar para que tengamos un poco de sentido en lo que estamos haciendo cuando hablamos de evaluar pruebas psicológicas. Alfred Binet era un francés que más o menos estructura todas las características de uso en las pruebas psicológicas para poder realizar una exploración más completa, más compleja, más interesante, ¿sale? Y de ahí nos propone algunas reglas. ¿Alguien se acordará de esas reglas? Porque sí, Binet tiene una batería, tiene una aplicación de una prueba psicológica, pero eso quizá no es lo más importante dentro de la aportación de Binet, sino la sistematización que nos ofrece. Cuando Binet sistematiza la manera de aplicar, de evaluar, de poner reglas, realmente empieza toda esta cadena de corriente en la psicometría. Recordemos que el primer laboratorio de estudio que hubo de psicología experimental, ¿dónde fue? ¿Fue el de Wilhelm Wundt? Perfectamente bien contestado, Michael Jackson. Entonces, en ese sentido, empezamos con las reglas de la psicología experimental, pero no es Binet el que nos empieza, no es hasta Binet el que nos empieza a formar necesariamente la forma en que se encuentra la psicometría actual o los grandes hitos de observación en la psicometría actual, ¿sale? Bueno, vamos a ver esta otra. ¿Cuáles pruebas se conservan en uso desde la segunda? Ay, sí me cambió mucho. A ver. Hay una que debe decir hito, a ver, permítanme. Por ejemplo, este va acá. Veamos esta. ¿Cuál fue el hito histórico más relevante para la aplicación y popularización de las pruebas psicológicas? ¿Cuál fue la forma más clara que nosotros vamos observando cuando de repente, ¡boom!, todo el mundo empieza a aplicar pruebas? En la Segunda Guerra Mundial. Casi, Carlibet. Va por ahí. La primera. Muy bien contestado, Bouchan. La Primera Guerra Mundial es lo que más o menos empieza a exigir la necesidad de clasificación de las personas. Cuéntenme un poquito, ¿cómo entendieron esa parte?
Pues según yo, por cambiar la ¿Cómo? necesidad. Perdón. No, Primero sigue, Canibet, sigue, sigue. después Bouchan. Por lo que yo entendiera, porque había la necesidad como de, em, bueno, se va a escuchar un poco feo, pero de clasificar para ver que, por así decir, necesidad de reclutar, creo que es lo correcto. Ujú. Pero sobre todo de clasificar y de poder ofrecer habilidades y atributos de Ujú. las personas para las necesidades de la guerra. Bouchan, No iba a decir algo parecido, profe. pues dígalo, no pasa nada. Pues sí, eso que, bueno, aparte que igual creo que era como para, como verificar, no sé si esté bien dicho, verificar, que los sujetos pues iban como a aguantar estar en la guerra y así, ¿no? Porque pues no es como que, o sea, es que no sé cómo explicarlo, profe, pero igual así eso y para ver en qué área Ujú, o iban a ser colocados cada uno de ellos. ujú. No se preocupe, José. O sea, recordemos algo. Precisamente estos repasos son para que nosotros podamos decirlo. Miren, donde los lleven a ustedes sus caminos en carrera profesional, quién sabe cómo va a ser. A lo mejor alguien tenga muy seguros sus planes, a lo mejor alguien tenga como muy seguras sus intenciones, pero el objetivo es tener un poquito de bagaje cultural en todo y que ustedes puedan tener los suficientes recursos intelectuales para darse a entender y peor, para hacer que otras personas los entiendan, ¿sale? Por eso es importante esta parte técnica, por eso es importante esta parte teórica, y no hay respuestas inadecuadas, ni malas, ni nada, ¿sale? Vamos a intentar hacer ese esfuerzo. Todos participen, por favor. Entiendo que no es el formato más cómodo y quizá ni siquiera es el formato que ustedes pensaban cuando iniciaron sus estudios universitarios, pero hay que adaptarnos, chicos. Y la participación en este tipo de ejercicios, en donde nos toca recordar lo que ha pasado en el último mes y medio, suelen ser muy productivos, ¿va? Nada de miedos, nada de que no importa, como caiga, ¿sale? Y creo que es un grupo muy unido y muy bonito, como para que no aprovechemos que todo el mundo nos escucha y que tenemos foro en el 5B. A ver, entonces, vamos a ver, muy bien, Bouchan. Vamos a ver la tercera, ¿sale? ¿Cuáles pruebas se conservan en uso desde la Segunda Guerra Mundial y por qué? ¿Se acuerdan que hay por ahí algunas pruebitas que todavía estamos conservando? Sí. Cuéntenme, ¿cuáles son y como por qué? ¿Cuál es el sentido? Ay, es que sí sé cuáles son, pero no me acuerdo por qué. Bueno, sí, no me acuerdo, profe, pero sé que es WISE y matrices progresivas, ¿no? Entre algunas otras, como por qué creen que se siguen conservando. Porque siguen siendo confiables. Ok. ¿Qué implicaría esa confiabilidad, Ramón? Am, Implica que sigue habiendo, o bueno, en la actualidad se puede seguir midiendo y comprobando la veracidad de esas pruebas, o bueno, que esas pruebas realmente funcionan. Ok. ¿Alguna otra persona? Aunque quizás solo lo sugerimos en las primeras clases, valdría la pena que pudiéramos tener en cuenta el concepto de CI y que el CI, si bien todavía no lo vemos de manera formal, vamos a verlo a lo largo del segundo parcial. El CI es una medida una medida estándar en donde nosotros vamos a observar la capacidad intelectual, y lo pongo entre comillas porque seguiremos en esta observación de los fundamentos, donde nosotros estamos observando cómo las personas procuran, buscan posicionarse en función de algo o alguien, ¿vale? En ese sentido, sí, qué padre que
seguimos teniendo Wise y Raven, pero recuerden que esas pruebas no varían o se siguen utilizando porque la consistencia del concepto de CI, la consistencia del concepto de la inteligencia a partir de la evaluación de figuras, de estructuras, de patrones, pues no se ha variado en la concepción teórica, ¿sale? Entonces, bueno, a lo mejor sí son pruebas muy viejitas, pero como la concepción teórica continúa y se mantiene, pues no tiene caso cambiarlas, ¿no creen? O no se ha desarrollado ese cambio. ¿Qué más? Vamos a ver la cuarta pregunta. De manera general, muchacho, ¿qué miden los test psicológicos? Medir y evaluar características psicológicas. Ok, esa respuesta es como de medio punto. Porque es decir, cómo se llama tu mamá, mamá, y pues sí, es mi mamá, pero... ¿no? ¿Alguien recuerda el debate que más o menos intentó abrir sobre la situación de que lo que se mide a veces no es lo que se pretende medir, solo el reflejo de lo que creemos que estamos midiendo? Pueden ser rasgos de la personalidad, y Alondra a lo mejor se va a la parte más técnica, ¿sabes qué? Va a medir CI, rasgos de la personalidad, habilidades cognitivas, pero todo eso, ¿cómo se llama? Inteligencia, perfectamente contestado, Rabón, pero ¿cómo se llaman todas esas cosas? Recordemos que no estamos usando las pruebas por usarlas, tienen un objetivo, un sentido, y tienen una dirección y una intención. El comportamiento, curiosamente sí nos podemos observar el comportamiento, pero hay muchas que observan la conducta. ¿Recuerdan cómo estaría el ABC? Ok, me gusta la respuesta que va diciendo Lara. ¿Sabes qué? Nos va diciendo sobre un rasgo del individuo. Los rasgos de los individuos regularmente son individuales. Y entonces, si las pruebas psicológicas intentan medir rasgos de los individuos, ¿qué están detrás de esos rasgos? Detrás de su personalidad, detrás de su inteligencia, detrás de sus habilidades emocionales, de sus formas de habilidades sociales. ¿Qué hay detrás de eso, muchachos? ¿Qué están estudiando? Se estudia la psique de la persona, ¿sale? Se estudian los procesos intrapsíquicos que nosotros regularmente sabemos. ¿Recuerden el ejemplo filosófico que fuimos observando? ¿Qué es primero? ¿Cómo podemos ver algo? ¿Cómo se puede ver el aire? Y el aire pues no se puede ver, se pueden ver las hojas de los árboles que se mueven cuando sopla el aire. Y esas hojas de los árboles que se mueven son los test psicológicos. Nosotros no podemos ver el espacio intrapsíquico de nosotros, ni siquiera con neurocirugía, ni siquiera con una piedra y le abrimos el cráneo a un mamífero, no se puede. La forma en la que existe la conducta es casi mágica porque no sabemos de dónde viene. Ni siquiera podemos localizar dónde se encuentra el alma. Y eso que nosotros tenemos muy claro que tenemos una alma, ¿no? Menos Ramón porque es Kratos, entonces. Él es un ¿Y cómo que tenemos alma? ¿No la tenemos? No sabemos. Exactamente. Entonces, si ni siquiera podemos decir esto, que es un discurso repetitivo a lo largo de todos estos 2000 años, un poco más, pues no creen que decir que podemos medir algo dentro de nosotros mismos es como muy vanidoso. Pero bueno, hacemos el intento, ¿no? Y es precisamente de toda esta observación del espacio intrapsíquico, de lo que nosotros tenemos por dentro. Y no me refiero a los órganos, me refiero todavía más allá de los órganos. Ok, veamos, ¿por qué es importante conocer la población de uso de la aplicación de pruebas psicológicas?
Pues por el rango de edades, el nivel académico y eso. Esto más concienzado, más profundo. Ok. Observen cómo viene estructurada la pregunta. ¿Por qué es importante conocer la población de uso en la aplicación de pruebas? No en la aplicación de una prueba, sino en la aplicación general de pruebas. Por la cultura puede ser, ok. ¿Por qué otra cosa por ahí? Recordemos que hay procedimientos que nosotros necesitamos hacer en función de la población para poder ofrecer una diferencia significativa o estadísticamente significativa. Todo eso es la construcción de baremos, la estandarización de la prueba. ¿Va? Y en función de la población, nosotros tendremos resultados específicos para esa población, lo que significará que estamos evaluando el espacio o la situación intrapsíquica de una masa y estamos utilizando psicometría o algún análisis cualitativo para obtener la verdadera respuesta de lo que queremos observar. Dice Alondra, se tiene que el conocimiento previo de la población para realizar cierta prueba, lo que corresponde exactamente. Necesitamos hacer una prueba que se ajuste, que se adecue, que sea específica, que permita la valoración de estas circunstancias a las personas que se encuentran en esta mecánica. ¿Vacas? La población objetivo no solamente me permite tener los resultados, sino ofrecer resultados específicos y poder saber que lo que se está midiendo se mide en consecuencia de la cultura, del espacio geográfico, del lenguaje, de la media educativa poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcétera que hay pensando. ¿Vamos con la otra? ¿De qué trata el modelo psicométrico de los test? ¿Qué es un modelo psicométrico de test? Compañeros. A ver, creo que yo puedo decirle. Uno psicométrico puede, bueno, más bien se encarga de medir de acuerdo a pues una prueba confiable sobre algún tipo de aspecto, y uno proyectivo se da un poco más a la interpretación. Pues se está proyectando la persona en cuestión que está haciendo la prueba. Ok. Creo que al final sería un poco al revés, ¿no? La persona se proyecta en la prueba, no. Porque cuando son los dibujos, se supone que la persona hace un dibujo, pues no pensando nada, o eso creo, y al final de cuentas sale una proyección a través de lo que hizo. Vamos por ahí. Parte de la respuesta de Alan, bueno, la respuesta de Alan es de otra pregunta que veremos un poco más adelante, y la respuesta directa de Ramón es también complemento de una respuesta que veremos, de una pregunta que veremos más adelante, pero ambas nos van diciendo más o menos de qué se trata precisamente esta respuesta. Observémosla. ¿De qué trata el modelo psicométrico? O sea, ¿los test psicológicos tienen un modelo psicométrico? La respuesta es sí, aunque también tienen un modelo proyectivo. Este modelo psicométrico va a observar las características estadísticas que existen en la población, la cual, como nos dice Alan, responde. La prueba no mide la característica del sujeto, el sujeto es medido en función de la prueba. Y ahí hacemos la inferencia que esa medición es el resultado directo de la característica del atributo que queremos medir. Sin embargo,
El modelo psicométrico nos permite entender de manera estadística cuál es la probabilidad de que estas personas tengan más o menos una distribución a lo largo de las desviaciones estándar en la campana de Gauss, que nos permitirá saber en qué momento o en qué posición, en qué circunstancias de su desarrollo se encuentra la persona. Nosotros confiamos en la estadística para poder entender la generalidad de la humanidad ante un modelo psicométrico de exploración, ¿sale? Habíamos entrado en un debate, no sé si en esta clase o en la anterior o en alguna otra, en donde ustedes precisamente decían, ¿sabes qué? Pero no solamente hay un tipo de inteligencia, también tenemos inteligencia emocional, inteligencia artística, por supuesto, pero la manera de estructurar el modelo para realizar una exploración directa de todas esas inteligencias era lo más complicado y lo más metodológicamente importante. Nos dice Alondra, test de respuesta máxima o test de conducta típica, ¿sería un ejemplo de modelo psicométrico? Por supuesto, porque estaríamos hablando, por ejemplo, en test de respuesta máxima, a cuál es la frecuencia o cuál es la cantidad de respuestas que nos están dando en función del modelo que queremos probar. O test de conducta típica nos está dando una media o una moda de qué es lo que realizan los sujetos ante cierto comportamiento o cierta conducta. Pero se entiende que está de base en la construcción del modelo psicométrico la estadística. Y es bien divertida, muchachos. No solo sirve para apostar el caballo. Ok, veamos esta otra. ¿Cuál es la diferencia entre un test psicométrico? ¿Cuál es la diferencia entre un test psicométrico y un test proyectivo? Aviéntesele, Andrea, no tenga miedo. No le tema al éxito, por favor. Es que iba a decir que el proyectivo es como más interpretativo en el sentido de que me acuerdo cuando dijo que alguien dibujó algo y yo le dije, oiga, pero parece que está enojado, y me dijo que no. ¿Eh? Ajá, y que yo sentía que era como que yo lo estaba interpretando porque era lo que a mí me daba a entender, pero el psicométrico es más, siento, de puntajes, o sea, del total, siento que es más cuantitativo que el proyectivo. Ok, podríamos incluso, esa podría ser una respuesta completa. El modelo psicométrico es cuantitativo, el modelo psicométrico es cualitativo, y queda perfecto, Andy. Si tuviéramos que irle sacando un poquito más de carnita, podríamos entender que el proyectivo nos permite la interpretación de cierta ejecución en función de un modelo teórico, de un modelo, etcétera, etcétera, más de tipo observacional cuantitativo, el más cualitativo. Pero el cuantitativo, el psicométrico, sí es en función de la distribución de la población normal obtenida a partir del proceso de estandarización que tiene la prueba. ¿Vale? La respuesta de Andrea es genial. Ya se fue Fanny, ¿por qué veo que se vayan cuando se está poniendo divertida la cosa? Ok, veamos esta otra, ¿qué les parece? ¿De qué manera sirven los datos normativos y los baremos de las pruebas psicológicas en la estructura de interpretación e interpretación del psicólogo? Ya más o menos lo hemos ido mencionando durante todo este rato. Ok. Profundice un poco, Alondra. La escuchamos, Andy. Sí, es que la tenía, pero se me fue cuando leí lo de Alondra. Porque, bueno. Vamos a observar la pregunta, ¿va? ¿De qué manera sirven los datos normativos? ¿Qué es un dato normativo? La interpretación estadística que hace la persona que diseña el test para la puntuación bruta que nos da el test. ¿Sale?
Y los baremos, es una segunda pregunta. ¿De qué nos sirven los baremos? Ok, los baremos son todas esas tablitas que más o menos nos van permitiendo localizar cuál fue el desempeño de mi persona para poder saber en dónde se encuentra. En el alto, en el medio, en el bajo o en el muy bajo, en el superior, en el deficiente, en el esperado, en el 600, en el 620, en el 680. ¿Sale? Ahí tenemos esas variaciones de los baremos, de las pruebas psicológicas, o sea, normativos y baremos están en todas las pruebas psicológicas, por lo menos, como ya lo hemos visto, del corte cuantitativo. En la estructura de interpretación, o sea, aquí me está diciendo el maestro que los datos normativos y los baremos es una estructura de interpretación, ¿sale? Y eso, ¿cómo yo lo interpreto como psicólogo? ¿De qué se tratan esos números dentro de mi experiencia? Andrea. Sería como la forma de que vamos a llegar al resultado, ¿no? Un diagnóstico, como dijo Alondra. ¿No? Pero ¿de qué manera lo estarías interpretando como psicóloga? Pongamos un ejemplo un poquito más sentido. ¿Sale, Andy? ¿Me ayudas con el ejemplo? A ver. Ok. Imaginemos que tú vas a participar para una beca. En esa beca te van a mandar a Barcelona a estudiar lo que tú desees, ¿sale? Con gastos pagados. Pero tienes que pasar una serie de test que le permitirán al interesado de pagarte la beca saber si eres viable o no para realizar ese proyecto, esa intención, ese estímulo. ¿Sale? Vale. De repente, pues son buenas noticias, entonces doña Andrea se nos va a tomar unas copas la noche anterior a sus pruebas. Que curiosamente, pues resultan, repercuten en la ejecución de todo lo que sucederá la mañana siguiente. Corte A, Andrea es una persona eficiente, adecuada, trabajadora, interesada en el proyecto barcelonés. Pero las pruebas dicen lo contrario, porque es por saturación, por cansancio, por que el sistema reticular no le permitió mantener una buena vigilia, tronó. ¿Qué opinan de eso, muchachos? ¿Es justo o no es justo? O sea, que ayudan a que no se alteren las pruebas, una forma de control. No. Simplemente, pues, se te fueron las copas, ¿Vale? el otro día llegaste toda cansada y no saliste lo mejor posible en las pruebas. Eso es. ¿Qué opinan de eso? No, si quiere pregúntale a ver si alguien entendió más que yo, porque sí, como que todavía lo sigo procesando, no entendí bien. Alguien que nos eche la mano, cuéntenos, muchachos. Andy. O sea, ¿tiene que ver conmigo, profe, o con la prueba del ejemplo que me acaba de poner? Ambos. El proceso nos va a decir que tenemos que calificar las pruebas, ¿sale? Estas pruebas en función de datos normativos, de la estandarización, del uso de baremos. Sabremos que Andrea es una femenina mexicana de entre 20 y 25 años, por lo cual le va a corresponder este baremo. Como la puntuación normalizada fueron 4 o 5 de un esperado de 8 o 9, sabemos que ella tiene un rendimiento deficiente. Entonces, las personas que están tomando la decisión para poder darle o no la beca, van a recibir estos resultados y van a decir, chin, si yo le invierto a Andrea, que veo en su conducta, que veo en su comportamiento, que es una chica aplicada, dedicada, decidida, pero que no me lo está dando el reflejo de las pruebas, changos. Puede ser que sea una inversión inadecuada. ¿Por qué? Porque la prueba, aunque yo veo que en su conducta sí, en la prueba me está diciendo... La fiabilidad de la prueba. ¿Mm? Sí, la confianza, la fiabilidad, ajá, sí es confiable la prueba de que me esté dando los resultados que yo quiero, más no se base por solamente algo momentáneo que ocurrió de un día para otro, porque no está
reflejando mi personalidad como soy en realidad. Exactamente, ¿no? O sea, ya el psicólogo tendría que evaluar, el psicólogo que le aplica las pruebas a Andrea tendría que evaluar, oye Andrea, porque vienes destrozada, porque tienes ojeras, porque te ves deshidratada, porque no hueles a que no te bañaste, porque traes la misma ropa que presentaste ayer, ¿no? Sí. Y en ese sentido el psicólogo debe de observar o no, no lo sé, es una pregunta abierta, si es adecuado aplicar una prueba que va a ser así de exigente o no, si es buena una forma de interpretar a partir de un simple número, a partir de un simple resultado, pues un proyecto tan importante en el desarrollo, en el hito del desarrollo de una persona, ¿no? También podríamos como psicólogos jugarle, bueno, entonces, ¿por qué la chamaca se fue de fiesta ayer? Se sabe que tienen compromiso hoy, ¿no? Pero son cosas distintas. Diga, ¿Yo? ajá, ¿no habló? No, es que lo tengo prendido porque si estoy hablando o así, ya cuando no sepa nada, mejor lo apago, porque estoy prendiendo y apagando, y como no hay ruido, Vale. Entonces, ¿entendemos esa parte, chicos? Las pruebas nos van a permitir una característica de uso de baremo en comparación a las demás personas, pero no se supone que nosotros como psicólogos deberíamos de creer en que todos somos individuales, únicos, gente súper divertida, unicornios especiales que andan por ahí. Y en ese sentido, pues sí debemos de tener un criterio. Las pruebas funcionan, pero ¿hasta qué punto funcionan? ¿Con qué motivo funcionan? ¿Con qué objetivo funcionan? Y una cosa es la interpretación que me da la prueba normativamente y otra es la interpretación que yo hago como clínico hacia la persona que estoy atendiendo, hacia la persona que estoy evaluando. Las pruebas son bien sensibles porque representan una responsabilidad alrededor. Imagínense que ustedes tienen que hacer el proceso de ingreso de 3,000 alumnos a una institución educativa. Changos, pues deben de asegurarse de que en serio esos 3,000 personas tengan las mismas oportunidades unas con las otras para competir, porque su institución educativa solamente tiene 300 lugares, 400 lugares. Y la vida del resto, de la vida de 2,700 personas depende de su proceso de ingreso. ¿Se nota? En esas 2,700 personas habrá gente que no va a entrar, que va a dejar de estudiar, que fue su último recurso. En la forma de interpretar estas cosas, pues la vida de Andrea va a cambiar en función de unas pruebas, de aceptar o rechazar. Muy complicado. Y nosotros, o ustedes, una vez aprendiendo esto, van a tener esa situación. ¿Por qué? Porque van a firmar reportes con cédula profesional en donde le digan a la familia, tenemos un retraso psicomotor de menos 2 años y eso significará que el niño no puede entrar en una institución educativa de este nivel, de este rango, o que tenemos que pensar en la educación especial. Sí, muy complicado, muy complicado. Les comenté el ejercicio que hubo en el Hospital de Nutrición hace algunos años, rápido, porque es más que nada como para llegar al punto que quiero fomentar en ustedes, de reflexión en ustedes. En el Hospital de Nutrición hace unos 4 años hubo una operación de trasplante de los 2 miembros superiores, o sea, se trasplantaron 2 manos al mismo tiempo, ¿no? Había 3 candidatos, una chica de 18 años, un hombre de 27 y un hombre de 54. Las 3 personas eran candidatos para poder recibir el trasplante, ¿sale? Cardiólogos, neurólogos, hicieron todas las pruebas y los 3 eran candidatos viables para recibir este procedimiento, que fue raro porque fue como el primero en Latinoamérica. ¿Quién creen que toma la decisión para saber a qué persona se le dio el trasplante? ¿Qué departamento de estos movimiento multidisciplinario creen que dio
el punto fuerte para decir, ahora va, nos vamos con ese. Chicos. Exactamente, Alondra, fue psicología. ¿Por qué? Porque el perfil de la chica de 18 años había un proceso depresivo muy fuerte porque había perdido sus dos manos, ¿no? Entonces era una situación muy complicada para ella, que ya llevaba por lo menos 2 años de distimia dentro de esta evaluación psicológica. La persona de 27 años era una persona que no se había casado, que no tenía un sistema de referencia, aunque había papá y mamá, no había hermanos y no había ninguna sociabilización de por medio. La persona de 54 años tenía una familia con una esposa, el accidente había sido hace 3 años, era panadero, y perdió los miembros, y los hijos y sus hermanos ayudaron en una estructura familiar a poder lograr y reintegrarlo. Pero bueno, se ofreció la oportunidad de un trasplante y el señor la tomó. ¿Quién creen que se quedó con el trasplante? El señor de 50 y tantos años. Aunque era más viable biológicamente el chico de 27, la falta del apoyo social dificultaba la probabilidad de un trasplante exitoso. Sin embargo, el de 54 es lo que permitía el apoyo, la socialización, la cultura. Y el que técnicamente tomó la decisión fue el departamento de psicología. Lo mismo con estas pruebas, muchachos. Ustedes van a tener esta situación de poder, esta situación de diferenciación. ¿Sale? Imagínense negárselo a una chica de 18 y a un chico de 27 para dárselo a un anciano de 54. ¿Por qué es importante? Por el éxito que puede haber en general en todo ese procedimiento. Algo muy bonito. Bueno, veamos esta. Ay, me fue una clase. ¿En qué consiste la confiabilidad y validez de las pruebas psicológicas? ¿En qué tan seguras son? O sea, que no haya errores en sus resultados. Que se esté midiendo lo que se tiene que medir, que pueda esto medirse a lo largo del tiempo y que estemos midiendo el concepto que queremos revisar. Muy bien, vamos a ver esta. ¿Qué críticas ofrecerías a la estructura y construcción de los test psicológicos visto desde tu opinión como psicólogo clínico u educativo u organizacional? ¿Quién dice yo? ¿Te queda qué, profe? Va de nuevo. Te está proyectando, ¿no? ¿No se proyecta? Sí. ¿Qué críticas ofrecerías a la estructura y construcción de los test psicológicos visto desde tu opinión como psicólogo clínico o educativo u organizacional? Prof, los test están así se quedan para siempre, o sea, desde que se construyeron, así no les han hecho modificaciones ni nada, ¿o sí? Hay actualizaciones conforme pasan los años. Por ejemplo, el WISE tiene una actualización cada 5, tengo entendido. Yo diría que es la generalidad en la que tienen a los individuos o pretenden medir a los individuos. Ok, si esa respuesta la complementa con alguna condición del proceso psicométrico que se lleva, recuerdan todas esas veces que nos metimos con la campana de Gauss, dónde va distribuido uno, qué lugar tiene otro, nos queda un poquito mejor.
Es que pues tratan de medir la normalidad, por así decirlo. Precisamente por eso se usa la estadística. Si estoy bien. Ok, ok. Entonces, igual, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato, influye mucho en las condiciones en las que se encuentra el sujeto cuando llega a hacer una prueba. Ok. Entonces, eso igual pues altera mucho y yo siento que no podríamos medir a alguien por la normalidad o la no normalidad. Me gusta su respuesta, Carlibet. Vamos a dejarla aquí, chicos. Termino la grabación. Por favor, revisen el capítulo 1. Denle una leída completa, bien razonada, bien pensada, ¿vale? Para que no tengamos como muchas dificultades. Todo lo demás van a ser algunos casos. Van a ser 10 reactivos, algunos de preguntas abiertas, otros de preguntas cerradas, ¿vale? 5 y 5, pues. Vale. Vale, pues, nos vemos. Bye.